Y para ir iniciando vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 25, si son tan amables, y en el versículo 12. Salmo 25, versículo 12, un solo versículo, y vamos a leerlo todos juntos a una sola voz, al cabo que es un solo versículo, es muy sencillo, y con detenimiento, reflexionando, entregando el corazón al Señor, lo vamos a leer. Dice así, Salmo 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Amén. Vamos a orar y entregar este espacio en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Señor, en este tiempo, en este momento, Señor. Padre, pedimos, Señor, que tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, sea en este momento, en este lugar. Que tu Santo Espíritu, Señor, conforme dice tu palabra, sea el que nos enseñe, Señor, lo que debemos de entender, lo que debemos aprender, lo que debemos de hacer, lo que debemos de decidir, Señor. Que tu Santo Espíritu nos recuerde todo lo que tú nos has enseñado, Señor, en tu palabra, en cada momento y en este momento también, Padre. Sometemos este momento al señorío de Cristo y al señorío del Espíritu Santo, Señor. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Bueno, fíjense que este versículo me llamó la atención porque me puse a pensar en la forma en que nosotros tomamos las decisiones o la forma en que tomamos decisiones. Nuestra vida está expuesta a que tomemos un sinfín de decisiones, ¿verdad? Hay decisiones que son más o menos triviales, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, si vamos a comer hamburguesa en lugar de pollo, ¿verdad? O cosas así, que bueno, pues no tiene gran problema, pero hay muchísimas otras más decisiones que tenemos que tomar en la vida y que tienen una gran trascendencia para nuestro ser, para nuestra familia, para nuestra vida espiritual, para nuestra relación con Dios. Y en cuántas de esas decisiones incluimos a Dios y pedimos que sea Dios nuestro guía, ¿sí? Entonces, ahí es el punto de reflexión que este versículo que acabamos de leer me enganchó y me llevó, ¿verdad?, a preguntarme estos aspectos y buscar algunos complementos a este tema. ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Cómo escogemos entre la opción A y la opción B? ¿Cuál es nuestro proceso de decisión? Para empezar, hay una pregunta que debemos de hacernos, de acuerdo al pasaje que leímos, ¿de qué tipo de persona está hablando el pasaje? Salmo 25:12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él, Jehová, le enseñará el camino que ha de escoger. ¿A quién le va a enseñar Jehová el camino que ha de escoger? Al hombre que teme a Jehová. La palabra teme viene de la palabra hebrea yaré, que significa, que hace referencia a una condición moral más que a una emoción negativa, porque a veces mucha gente que no conoce el contexto ve esta palabra temer y a veces lo que viene es como rebeldía. ¿Por qué tengo que temer? ¿Y por qué esto? Y no, que muy mal ese Dios que hace temer a los niños y a la gente. Tenemos que liberarnos de esa opresión. Y ya ven que hoy en día todo es opresión y todo hay que echarlo por la borda porque todo nos oprime, ¿verdad? O sea, entonces esa es la visión. Pero la palabra original hebrea, nos dice otra cosa. La palabra esa yaré significa reverenciar, asombrarse, formidable, maravilloso, temible, tremendo, ¿verdad? Todo ese conglomerado de significados es lo que implica la palabra temer, ¿sí? Entonces vemos que una gran cantidad de palabras van más hacia el lado de la reverencia, del respeto, del asombro, del sometimiento, de la obediencia. Ese es el hombre o la mujer que teme a Jehová. Ahora,
Bueno, ya lo vimos así en la palabra hebrea, ¿verdad? Lo que significa temer, pero digamos que a fines prácticos, ¿qué significa, verdad? ¿Cómo lo puedo yo entender en mi vida que pueda yo ser o no un hombre o una mujer que teme a Jehová? Bueno, en esencia pudiéramos decir que alguien que teme a Jehová es alguien que fue pecador. Es alguien que ahora de forma habitual lucha contra el pecado y que guarda la palabra de Dios. ¿Sí? Es aquel que si tiene una debilidad y ha caído en algún pecado, aborrece el pecado, pide perdón, se aparta de él y decide ya no más volver a tener contacto con ese pecado. Vamos a hacer una pequeña pausita y vamos a Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. No sé si ya lo tengan por ahí. Veamos lo que dice en el contexto de esto que estamos hablando. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Confesarlos a quién? Pues primeramente al Señor, ¿verdad? Si hay algo que tenemos con algún hermano, pues vamos a pedir el perdón, la disculpa de ese hermano y la disculpa delante de Dios, el perdón delante de Dios. Eso es confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Entonces, esto es parte de lo que integra un hombre o mujer que teme a Jehová. Entonces, una persona que teme a Jehová, que peca y que se ha arrepentido, pues se mantiene adherido a la voluntad de Dios, ¿sí? Le pide al Señor las fuerzas necesarias independientemente del nivel en que tenga que luchar con el pecado. Le pide fuerzas al Señor y que el Señor lo respalde en todo momento. Es también una persona que respeta la gloria de Dios, que reverencia la gloria de Dios, que lo adora, que se somete a la autoridad de su palabra y que obedece a Dios con gozo, no renegando, ¿verdad? O sea, no, ya qué, ¿verdad? Ni modo, está bien, sí, lo voy a hacer. No, sino con gozo, dice la palabra. Entonces, en resumidas cuentas, todo esto que acabamos de decir, esto forma el hombre o la mujer que teme a Jehová. Entonces el versículo que leímos al principio, del 25:12, el hombre que teme a Jehová, él enseñará el camino que ha de escoger, no se está refiriendo a cualquier tipo de persona. No se está refiriendo a cualquier, como diríamos el dicho, cualquier hijo de vecina, ¿sí? O cualquier persona que nada más tiene las ganas y el deseo que Dios le ayude, pero que no esté dispuesto a arrepentirse de nada, no esté dispuesto a seguir sus mandamientos, no esté dispuesto a obedecerlo, no está dispuesto a nada. Entonces, de esas personas no está hablando este versículo. Si hiciéramos una encuesta, ¿verdad? Así aquí a nivel de la ciudad, y preguntáramos con la sola pregunta, en todos los que al menos confiesan de creer en Dios, les preguntamos, ¿tú temes a Dios? El 99.9% te va a decir sí, sí, así con todo el orgullo, ¿verdad? Pero de ese 99.9%, ¿cuántos van a coincidir con las características que acabamos de mencionar hace un momento? Que se arrepienta del pecado, que se aparte, que confiese, que obedezca,
que dé gloria a Dios, que lo adore con reverencia, ¿verdad? Etcétera. ¿Quién? Pues ahí la cosa ya va a ser un tanto diferente. Entonces, el pasaje que leímos, Salmo 25:12, pues como ya se han dado cuenta, contiene una promesa. Y la promesa es, Él le enseñará el camino. Y como dijimos al principio, hay muchas cosas que decidir en la vida, hay muchas cosas que nos confunden, muchas veces no sabemos qué hacer, muchas veces quisiéramos que alguien nos dijera, muchas veces quisiéramos que alguien se presentara y nos dijera simplemente por aquí, esta es la verdad, esta es la opción, esta es la solución, pero no. Y ahí andamos a tientas, con ceguera, así, no, pues esto se ve, y así decidimos, esto se ve más o menos bien, a mí se me hace que esto, vete por aquí. Pero es andar a tientas, ¿verdad? Ciegos y guías de ciegos, como dice la palabra. Entonces a veces pues, no sabes qué hacer con tu vida, qué principios debes creer, no sabes qué carrera estudiar, no sabes si vas a aceptar alguna situación comprometedora en un trabajo, ¿verdad? Algún soborno, algo que sea indebido. Cómo aconsejar o educar a tus hijos, qué enseñarles. No se sabe si es bueno comprar cierta casa, aceptar cierto empleo, aceptar cierta propuesta. Pues bueno, el hombre, la mujer que teme a Jehová, Jehová se va a encargar de enseñarle el camino que debe escoger. ¿Sí? Ahí está la promesa. Es el Señor el que se pone y nos da esta pauta de que sea Él el que nos guíe en las decisiones difíciles que tenemos que tomar en nuestra vida. Decisiones difíciles o complejas. Vamos ahí cerquita al Salmo 32. Salmo 32, versículos del 8 al 11. Más o menos va por el mismo sentido, es muy bonita esta palabra. Dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Otra vez, ¿verdad? Tenemos este mismo esquema del pasaje con el que iniciamos el sermón. Entonces hay una frase que es muy significativa que dice, te haré entender, que es la del versículo 8. Te haré entender. Cristo es nuestro Salvador. Y todo el mundo, aquí por ejemplo, en una iglesia cristiana podemos decir, Cristo es tu Salvador, amén, amén, amén. ¿Verdad? Pero dejas que Cristo te muestre el camino. No, pues es que ahí empieza, no, pues es que yo pido, pero pues es que a veces la urgencia y pues uno tiene que hacer y decidir y pues ni modo, ahí uno le hace lo que puede. Que al cabo que pues si la riego, pues Dios me ayuda. Pues bueno, no es exactamente lo que Dios te está ofreciendo. No es exactamente lo que Dios quisiera que hicieras. Dios quisiera que Jesucristo, como el Señor de tu vida, porque supone que no nomás es Salvador, es Señor de tu vida, como Señor también se le abriera en tu corazón la prerrogativa de que Él te guíe hacia donde te quiere llevar. Y el Señor mismo se digna a enseñar a sus hijos, primeramente por un camino de integridad, y en base a la integridad y la santidad que Él quiere formar en cada uno de sus hijos, las decisiones deben de estar
coincidiendo con ese esquema teológico, ese esquema autoritativo que nos marca la Biblia. Nadie, ese no es el propósito de Dios, nadie es perdonado solamente para que siga su vida sin culpa y continúe las cosas que continúe, su rutina, etcétera, y ya, ¿verdad? O sea, y que sea simplemente vida. Nadie es redimido para eso. El Señor no nos redimió para vivir una vida aparte de Él. Nos redimió porque Él nos compró con su sangre y le pertenecemos, todos aquellos que hemos decidido aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, hemos sido perdonados y redimidos para que seamos su rebaño y ese rebaño, como buen oveja, siga al buen pastor, ¿verdad? Para eso nos ha redimido el Señor, no para andar así como ciego y guías de ciego. Entonces, cada decisión debe reflejar esta enseñanza. Cada decisión debe reflejar integridad, debe reflejar santidad. Ahora, tus decisiones, ¿qué tanta santidad reflejan? Tus decisiones, ¿qué tanto temor a Jehová reflejan? Si vas a llevar a tu familia, por decir un ejemplo, se me ocurre, vamos a ir a ver cierta película. Pero si cierta película hace mofa de lo que Dios es, si cierta película hace mofa del diseño que Dios ha creado, si cierta película hace burla de la palabra de Dios y la pone en duda, pues no sería una sabia decisión decir, no pasa nada, pues es un medio de entretenimiento y ya, como mucha gente dice. Y ya, santo remedio, ¿verdad? No se mortifica en la vida. Pero si eres un hombre o una mujer que teme a Jehová, evitarás contribuir con la riqueza que va a generar esa película, que en base a la burla que está haciendo de Dios y sus principios, ¿verdad? Tú vas a ser partícipe de eso. Digamos que es una parte sencilla, ¿verdad? Donde vemos una aplicación donde las decisiones que tomamos deben de reflejar la santidad que el Señor espera que tengamos. Dice también ahí en el Salmo 32, versículo 8, la frase, fijaré mis ojos. Esta no la... bueno, ahí está, ¿verdad? Fijaré mis ojos, ahí mismo en el versículo Salmos 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué significa esta frase? Da la idea de alguien que indica a otro el camino que debe seguir para llegar a un destino. Da la idea de un padre que toma de la mano a su hijo pequeño de 2, 3 años, ya ven los niños de 2, 3 años cómo caminan, o los que están empezando a caminar, cómo caminan, que primero se van como para un lado y para otro, y como que están aprendiendo y todavía no saben como que dirigir bien sus pisadas. Bueno, pues ahí está el papá y le dice, vente mijito, vamos a la cocina, o vente mijito, vamos al baño, o vamos a hacer esto, y lo guía. ¿Y qué dicen las familias? Fíjate el niño que no se vaya a caer. Fíjate que, cuidado, que no vaya a agarrar el cuchillo. Que no vaya a agarrar así el vinagre y se lo tome creyendo que es agua. Fijar tus ojos en Él. ¿Okay? Da esa misma idea. El Señor en todos sus hijos fija sus ojos y desea guiarlos en el camino que deben de seguir, en la decisión que deben tomar, en la opción que deben de escoger. Y el Señor espera que sus hijos se dejen poner la mirada en sus ojos para que sean obedientes a donde Dios quiere llevarlos. ¿Sí? No sucede eso con muchísima gente. Yo recuerdo cuando recién me convertí, ¿verdad? O sea, yo
obviamente aprende uno a tomar las decisiones casi como el Borras, ¿verdad? O sea, así como les dije al principio, pues se ve más o menos bien, pues como que me gusta, como que me hace clic, como que sí me conecto con esto me agrada, y órale, ¿verdad? Y ahí te vas. Esperas que te vaya bien, ¿verdad? Sin embargo, no siempre es así. Cuando me convertí, ¿verdad?, aprendí que era necesario y que era parte de la obediencia y del compromiso de que que Jesucristo es Señor de nuestra vida, poner delante de Dios las decisiones que debemos de tomar. Y ahí, bueno, y ahí vamos. Entonces, eso es lo que debemos de hacer nosotros. Debemos dejar que el Señor ponga su mirada en nosotros para que nos guíe. ¿Para qué? Como dice más abajo, ahí en el versículo 9 del Salmo 32. No seáis como el caballo, y peor tantito, o como el mulo. ¿Sí? ¿Y cómo son estos? Dice ahí, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ahí tenemos la descripción. La obstinación, la terquedad, la desobediencia, la falta de entendimiento de las personas a las cuales no les parece que Dios tenga fijados sus ojos en ellos, y prácticamente con sus decisiones y su conducta le están diciendo a Dios, quítate porque me estorbas, déjame ser, dame mi espacio, ¿verdad? No quiero que pongas tus ojos en mí, ¿verdad? Porque me siento acosado, así que no, o sea, dame mi espacio, yo decido, y cuando te necesite, entonces ya vamos a hablar, ¿sí? Ese es el esquema de pensamiento de muchísima gente, y creen que están bien, y todavía aún sobre eso, muchísima dice, pero es que yo soy buena persona. Ellos son buenos siempre, ¿verdad? Así como, oye, ¿temes a Dios? Sí, claro que sí, ¿verdad? ¿Eres buena persona? Sí, claro que sí, ¿verdad? Pero cuando ya se menciona A, B, C, D, pues ahí viene el resultado del examen, que más bien son como el caballo o como el mulo, que tienes que casi, creo, forzarlos, porque si no, no hacen absolutamente nada de lo que Dios desea que hagan. Entonces es rebeldía, es necedad, es falta de entendimiento. ¿Cómo decides, por ejemplo, usar tu tiempo? Por ejemplo, hay gente que por ejemplo, el gasto de las redes sociales, horas y horas, gente viendo videos de TikTok y gente bailando y que se cae, ¿verdad? O sea, horas, ¿sí? ¿Por qué decidiste usar tu tiempo en eso? Y se te fueron 2, 3 horas, no fue un ratito así en el baño, ¿no? Y se te fueron 2, 3 horas, ¿sí? Entonces el Señor no te redimió para que gastases un montón de horas en las redes sociales, o para que gastases un montón de horas disfrutando en un restaurante o en galerías o algo así. O sea, no digo que esté mal, ¿verdad? Pero hay que equilibrar siempre las cosas. Y luego pierden el tiempo y hacen que los demás pierdan el tiempo, ¿sí? Entonces, ahí hay cosas en que nuestras decisiones deben de estar impregnadas por la integridad y la santidad. Aunque sabemos que no es propiamente malo gastar un montón de horas en un paseo, en un restaurante, en una comidita o algo así, pero por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedico a la oración para que el Señor me ayude
a decidir qué le voy a aconsejar a mi hijo o qué le voy a aconsejar a mi hija, o si voy a aceptar este trabajo o si voy a rechazar esta propuesta, ¿verdad? Ahí está, ahí digamos la diferencia. Salmo 25, vamos al Salmo 25, por favor, volviendo ahí un poquito atrás. Versículos 4 y 5, otra vez estamos en el mismo tono, dice, vean lo que dice. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Esto, si usted no tiene palabras, si usted en la oración no se le viene nada y tiene la impotencia, que es que ¿qué le digo? Pues aquí tiene un pequeño modelo, ¿sí? Vaya con el Señor y dígale una y otra vez, muéstrame Jehová tus caminos, enséñame Jehová tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, y otra vez muéstrame, encamíname, enséñame, porque en ti he esperado todo el día, y otra vez muéstrame, encamíname, pon tus ojos en mí y guíame. Pongo esto delante de ti, ¿qué voy a hacer? Muéstrame tu verdad y enséñame, encamíname en tu verdad. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, también otra cosa, ya mucha gente aquí no está en ese momento, pero por ejemplo, para estudiar una carrera, yo, por ejemplo, la verdad, cuando entré en mi carrera de facultad, pues todavía no era cristiano, no me puse a orar en lo absoluto, ¿verdad? Para ver si en realidad Dios quería llevarme por ahí, ¿verdad? Y la verdad, puedo confesar, ¿verdad?, que si pudiera estar otra vez en ese momento, tomaría otra elección. Pero pues Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, ¿verdad? Y dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien en aquellos que aman a Dios. Y aún dentro de lo que te equivocaste, Él saca lo bueno, ¿verdad? Y te rescata y te impulsa, ¿sí? Pero sin embargo viví consecuencias que no me hubiera gustado vivir por tomar una decisión que la tomé más por el gusto momentáneo que si hubiera orado y hubiera esperado a que Dios me guiara. ¿Sí? Muy bien. Entonces, alguien puede también preguntar, por eso, pero ¿cuándo voy a entender? Así, y hay personas que pueden decir con cierto sarcasmo, pero es que Dios no se va a venir y no se me va a aparecer aquí y me va a decir, ¿verdad? Pues no, probablemente no. Pero sí va a poner en otros, va a poner los medios, va a abrir las puertas, ¿verdad?, de aquello por donde Él quiere que tú sigas, si se lo has entregado a Él verdaderamente. Entonces, pueden venirse esas preguntas, ¿cuándo voy a entender? ¿Cuándo voy a saber? ¿Cuándo Dios me va a mostrar? ¿Cuándo me va a enseñar? ¿Cuándo voy a decidir? Bueno, hay otra respuesta para eso, que es el versículo 5. ¿Cuál es la última parte? En ti he esperado todo el día. Espera en Dios. ¿No sabes todavía la respuesta a lo que has orado? Espera en Dios. Esa es la clave para cuando te preguntas, ¿cuándo me va a decir? ¿Cuándo voy a entender? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cómo debo decidir? ¿Cuándo lo debo hacer? ¿En qué momento es el más adecuado? Espera en Dios. Y si eres un hombre o una mujer que teme a Jehová, Él te va a mostrar el camino. ¿Qué es esperar en Dios? Para resumir, es vivir una vida
de deseo hacia Dios y hacia Cristo. Esperar en Él como un mendigo espera en su benefactor. Vivir una vida en Cristo en confianza de que Él responderá y manteniéndote siempre obedeciendo sus mandamientos en lo que llega la respuesta de lo que habrá que hacer. Ese es el que espera en Dios. Bueno, es que pues bueno, me voy a poner a obedecer a Dios en lo que me responde y cuando me responda, ya no. Porque ya no tengo tiempo. O alguien que pide trabajo, por ejemplo, ay, ora hermano por un trabajo. No, sí, estoy obedeciendo a Dios y vengo y hago y Dios me ha pedido eso y ya bueno, tienen el trabajo. Es que no tengo tiempo, es que ya no puedo, es que voy empezando, ¿verdad? Y la empresa tiene que ver toda la disposición, ¿verdad? Bueno, ya no, ¿verdad? Ya no obedeciste momentáneamente, esperaste en Dios momentáneamente, pero ya no te consagraste al Señor, que es finalmente quien te proveyó del trabajo. ¿Dónde estás? No te proveyó el jefe, ¿verdad? El ejecutivo, el hombre dinámico, ¿verdad? Que se ve ahí, ¿verdad? En la empresa. Ellos no fueron, fue el Señor. ¿Sí? Entonces, esperar en Dios es estar a la expectativa, como el mendigo está a la expectativa de cuándo le va a caer la ayuda. Y mientras eso pasa, siempre obedeciendo, siempre obedeciendo los mandamientos del Señor. Y estando en esa misma postura mientras llega la respuesta y después de que llegó la respuesta, ¿verdad? También. Ese es también el asunto. No de que, ya llegó, ya le hice manita de puerco a Dios, ¿verdad? Ya lo convencí, ¿verdad? Ya me porté bien, me vi bonito, me vio agradable, me dio lo que quería. Bueno, pues no, ¿verdad? Es un compromiso perpetuo de honrar, de temer a aquel a quien nuestra vida le pertenece. Entonces, el Señor es el que nos va a mostrar el camino que hemos de escoger y será la decisión que Dios desea. Vayamos por favor a Isaías, si me hacen el favor. Isaías 30. Isaías 30, versículo 21. Isaías capítulo 30, versículo 21 dice así, vamos a leerlo. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Fíjense, entonces tus oídos, ¿los oídos de quién? Del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios que sigue a Cristo, o sea, no del Hijo de Dios, no hijo con mayúscula, del Hijo con minúscula. El Hijo de Dios, aquel que es fiel al Señor y que busca la orientación del Señor. A ese, el hombre que teme a Jehová, que es íntegro y que busca la santidad, en ese sus oídos oirán a sus espaldas. Vete por aquí, o vete por acá. O decide esto, o decide aquello. ¿Sí? Y hay gente que literalmente puede oír en algunas circunstancias de su vida una voz que le dice esto. A lo mejor a muchos de nosotros, ¿verdad? No lo vamos a experimentar de esa manera, pero habrá otras maneras de las cuales Dios nos hable. Pueden ser sueños, puede ser por medio de un conocido, puede ser por medio de puertas que se abren, puede ser por medio de algo donde el Señor nos va a estar hablando a nuestro oído o por medio de un pensamiento incluso. Alguien que dice, y de repente se me vino a la mente, pues el Señor está ahí.
¿Sí? Entonces, aquel que teme a Jehová, el Señor va a tener puestos sus ojos en él y sus oídos van a oír a sus espaldas. Este es el camino, no escojas aquel. Si escoges aquel, te vas a desviar. Si escoges este, va a haber bendición. Vete por aquí. No, Señor, pero es que esa opción se ve fea. Esa opción me incomoda. Esa opción no está de moda. Esa opción no me va a hacer presumir. Esa opción me van a decir naco. Esa opción, vete por ahí. No te vayas allá. Vete por ahí. Y hay veces que la gente no obedece, ¿verdad? Y es que algo me decía que no debía tomar esa decisión y como quiera la tomé, ¿verdad? Pues ahí vemos las consecuencias de la desobediencia. Entonces, cuando nosotros ponemos en oración delante del Señor Jesucristo, ponemos en oración lo que debemos de decidir cuando tenemos cierta confusión o incluso aunque creamos que sabemos, hay que ponerlo delante de Dios. A veces la decisión de Dios puede ser diferente a lo que nosotros teníamos como expectativa, ¿sí? Entonces, por eso a veces nosotros tenemos una idea en la cabeza, pero Dios hace que suceda otra cosa. ¿Sí? Entonces, a veces Dios nos lleva por otro camino, que no es lo que teníamos en mente, que no es lo que nosotros pensamos que podía ser, o que si nosotros lo hubiéramos decidido con nuestros propios criterios, nos hubiéramos ido por otro camino. Entonces, este pasaje que acabamos de leer de Isaías 30:21, básicamente es como cuando alguien, como si estuvieran llamándote como llama uno a un viajero a quien se marcha de su camino o se equivoca. ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, no sé si les ha sucedido. Cuando de repente, sin que tú sepas, porque no sabes, en alguna calle que no conoces o algo así, te vas en contra. Ya te metiste, por ahí crees, ¿verdad? Crees que había sentido para allá, pero no hay. Y hasta que llega otro, ¿verdad? Otro que va pasando y te echa las luces, ¿verdad? Y luego llega otro y te echa las luces, ¿verdad? O sea, te están diciendo que vas en contra, ¿verdad? Y luego ya buscas así reincorporarte y agarrar carril, ¿sí? Entonces así es esto. El Señor son esas luces. Vas mal, andas mal, estás por el camino equivocado, no decidas esto, no escojas esta opción, ¿sí? Vete por allá, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos está tratando de decir en este pasaje. O como si alguien viniera detrás de ti y cosas que tú no ves, Él ya las vio y te avisa. Es que si dando vuelta, hay un barrio bien peligroso, ¿verdad? Porque yo pasé por ahí, cuidado, mejor desvíate por allá. Entonces, eso es lo que el Señor nos hace. Pero imagínense, ¿verdad? Imagínense las cosas espirituales, porque a veces menospreciamos las cosas espirituales. Imagínense en ese ejemplo que les puse de cuando uno se mete por una calle en contra. Imagínense que uno diga, cuando ya le están los otros mandando las señales, así, no, yo me voy a ir por aquí, ¿verdad? Sí. Es que a mí me gusta y nadie se mete conmigo y yo decido mis cosas y a mí nadie me impone, ¿verdad? Pues bueno, pues vas a chocar, ¿verdad? Sí. Y vas a ser un desastre. ¿Sí? Bueno, pues así es, eso es lo que el Señor nos dice. Y es a nivel espiritual, es lo mismo. Nomás que a veces menospreciamos o pensamos que lo espiritual es lejanísimo. No, pero está aquí en nuestra propia vida. Aquí está toda la dimensión espiritual que Dios nos da a conocer. Entonces, pues bueno, no te sorprenda que Dios te lleve por otro rumbo o que tomes decisiones que no pensabas tomar de un inicio.
Vamos a Isaías 55, ahí cerquitas de donde estamos, Isaías 55. Isaías 55, versículo 8 y 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí? Dios conoce y lo ve todo. Sus pensamientos no son como los nuestros, limitados, miopes, parciales. ¿Sí? Son completos, ven todo el panorama completo, presente, pasado, futuro. ¿Quieres saber qué camino debes de escoger? ¿Quieres saber qué decisión tomar en temas de trascendencia? ¿Ya tomaste la decisión en algo, pero no has orado a Dios para verificar si realmente Dios te quiere llevar por ahí? Aguarda con prudencia, esperando en Dios, así como el mendigo. ¿Qué es lo que Dios pone? ¿Qué es lo que Dios indica? La palabra de Dios en Proverbios, recuerden que dice: no seas sabio en tu propia opinión. No pienses que tienes mucha sabiduría, porque acuérdense que Dios avergüenza a los soberbios y da gracia a los humildes. La decisión correcta puede no ser la obvia. Puede que a nuestros ojos lo que Dios quiere no sea lo que pensamos que queríamos, pero sé íntegro delante de Dios y Él te mostrará el camino que debes seguir para no desviarte ni a la izquierda ni a la derecha. Para ir concluyendo, para que Dios nos haga partícipes de su sabiduría, debemos temer a Dios. Y entonces sabremos qué decidir, porque acuérdense el pasaje: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que debe escoger. El hombre o la mujer que teme a Jehová. ¿Sí? Él es el único que nos guía correctamente, independientemente de que si por donde nos guía el camino se ve fellito, se ve naquito, no, es que no me gusta. ¿Sí? Si Dios dice por ahí, ese es el camino que hay que tomar. Sus caminos no son nuestros caminos. Sus opciones no son nuestras opciones. Entonces, por lo tanto, Dios es más que confiable para depositar la guía que necesitamos en la vida. Cuando nos muestre y nos enseñe, hay que seguir lo que Él nos manda. Y no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Pues bueno, vamos a ponernos de pie un momento para orar al Señor y pedir que si hay alguna situación de confusión en nuestras vidas, algo que no sabemos qué decidir o algo que decidimos y creemos que está siempre bien, ¿verdad? Pero que no se lo hemos puesto en las manos del Señor, pues lo hagamos un repaso en nuestras mentes y nuestras vidas para ver cómo estamos delante de Dios y presentar delante de Dios nuestra vida, y que sea el Señor el que nos diga qué caminos, qué opciones, qué decisiones tomar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en este tiempo, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Gracias, Padre, por la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, que nos orientó, que nos guió, que nos explicó, Señor, esta palabra, Padre. Gracias, Padre, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, Señor, en este momento, Señor, queremos pedirte, Señor,
que tomes control de nuestras vidas, que tomes control, Señor, de todo nuestro ser, que seas tú, Señor, el Señor y Salvador de nuestra vida. Y por Señor debemos presentarte, Señor, a ti todas las decisiones, las opciones, los caminos, Señor, que tomamos o que debemos tomar o que no sabemos tomar, Señor. Y guíanos, Padre. Queremos ser, Señor, como ese niño, Señor, al cual se deja guiar por sus padres. Queremos que tus ojos, Señor, estén encima nuestro, Señor, guiándonos, Señor, en todo tiempo. No queremos ser como el caballo, como el mulo, Señor, sin entendimiento, tercos, desobedientes, ociosos, Señor. No, Señor, no queremos ser como esos ejemplos que has puesto en tu palabra, donde esos animales a la fuerza tienen que hacérselos entrar o llevar por un lado. No queremos, Padre, que a fuerzas, a base de tratar con nosotros, a base de malas experiencias, Señor, tengamos que llegar a la conclusión que debimos haberte obedecido, que debimos haber llevado las cosas a ti, que debimos haber puesto nuestra fe en ti, Señor, que debimos haber esperado, Señor, en ti, Señor. Padre, Señor, estas familias que están aquí en este lugar, Señor, en esta iglesia, la puerta estrecha, Señor, bendícelos, Señor, guíalos, Señor, muéstrales, Señor, redargúyelos, Señor. Que tú, Santo Espíritu, seas el que los guíe a tomar decisiones, Señor, a dejar de hacer cosas que no te agradan, Señor, a que si ya tomaron cierta decisión se cuestionen si será voluntad de Dios esto que hago, si será voluntad de Dios a dónde voy, si será voluntad de Dios esto que estoy gastando en exceso, Señor. Padre, Señor, guíalos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tu bendición, Señor, y tu gracia caiga, Señor, sobre estos hermanos y sobre aquellos, Padre, que no pudieron venir el día de hoy. Bendícelos, Señor, y quita, Padre, tanto obstáculo, Señor, que el enemigo pone para que a veces no estén aquí, Señor. Quita toda enfermedad, quita todo problema, Señor. Quita los obstáculos, Señor, y pone en cada uno, Señor, de los que alguna vez han venido aquí, Señor, el querer como el hacer, para que podamos, Señor, verlos aquí, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, gracias te damos por este mensaje, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.